Ya estamos grabando. Listo. Entonces, jóvenes, muy buenas noches. Reciban un abrazo muy especial en nombre de Uniremington, en nombre mío. Gracias por estar hoy aquí en este encuentro tutorial de los días viernes, un encuentro que se vuelve muy bueno porque los días viernes a veces decían que los viernes eran de tertuliadero, de conversatorio. Entonces, este es un módulo que hoy hablaba con un amigo y me decía que chévere un módulo de esos donde uno, el contenido del módulo es la realidad que vivimos a diario. Y entonces yo le decía, sí, pero eso esperamos que todos los estudiantes así lo entiendan y lo comprendan. Les voy a pedir un favor muy, pero muy especial. Para dentro de 8 días vienen unos temas que yo les decía que Federico Engels había dicho que lo que era la política y la religión a veces se prestaban para que la gente se saliera un poquito de casillas, de pronto discutiera, peleara y de pronto se malhumorara. Entonces, es un tema que yo sé que pues, es muy triste porque hace parte de las crisis en lo social que ha vivido el país. Yo los voy a ir tocando en cada encuentro tutorial. Y sencillamente lo que pido es que ustedes lo asuman dentro de ese proceso de crecimiento personal, porque la juventud de hoy en día tiene que conocer de fondo toda esa problemática. La juventud de hoy en día no podemos nosotros decirles que en el pasado no hubo nada, porque muchos de los jóvenes que hoy están en las grandes universidades como la nuestra, saben que eso ha sido una realidad y que la dirigencia política, la misma dirigencia eclesiástica, la iglesia, ha tratado de tapar, de decir que eso no ha ocurrido y que todo eso ha sido falso. Y ya, por ejemplo, vamos a ver unos documentos. Lo que yo les voy a ir mostrando son documentos reales. Hacen parte, por ejemplo, del documento que van a ver, es un documento del diario El Tiempo, que lo recopilé de hace 2 años y lo dejé para que en todos los encuentros tutoriales lo analicemos, porque eso no podemos estar a espaldas de una cruda realidad que ha afectado el país y donde el Papa Francisco le pidió disculpa al mundo. Dos, estamos hoy en día, Tatiana, ¿quieres decir alguna cosa? Que abriste el micrófono, Tati. Ah, bueno. No, profe, qué pena, sino que estoy conectada en el celular y se me... Bueno, tranquila. Gracias. Otra de las realidades la estamos viviendo pues con el problema político, todo lo que ha traído el problema de la pandemia. A veces yo me siento como sin palabras cuando veo los medios de comunicación dando información donde sencillamente si una persona no tiene muy aterrizados los conceptos, pues sencillamente cree que nada está pasando en el país y en el país están pasando muchas cosas. Han visto que se ha incrementado un poquito otra vez esa violencia, el éxodo, el desplazamiento forzado, la desaparición y el asesinato de líderes sociales, el problema ahí les mandé hoy 2 reflexiones que se las mando al WhatsApp, son corticas solamente para que lo analicen y lo discutan, porque igual lo del documento, que es el documento de reflexión, me dicen algunos que como yo no había mandado el link no hayan podido ver, pero no hubo tiempo para la tristeza. Necesito que esta semana se me pongan al día en esa reflexión. ¿Saben por qué, muchachos? Porque si no, al final se les va a acumular una cantidad de material. Y yo necesito que vayan viendo esos documentos y realizando todas esas reflexiones. Jennifer Loaiza, buenas noches, porque yo necesito que vayan haciendo esas reflexiones, porque eso es importantísimo dentro de la asimilación de los documentos. Los documentos, estamos hablando de una crisis política, social, económica en el país. Entonces, para entender, todo va como conjugado, va unido al otro. Entonces, si de pronto dejamos de ver un documento, de leer otro documento, de pronto al final quedamos con un mar de dudas y entonces eso es lo que no quiero que pase. Esteban Flores, buenas noches, bienvenido.
Flores, Esteban Flores, aquí lo tengo, le estoy colocando la asistencia. Muy bien. Entonces, continúo. Entonces lo que quiero es que vamos mirando los documentos. Los documentos están escritos para ustedes, los documentos no tienen ninguna lectura difícil de interpretar. Valentina Puerta, buenas noches. Bienvenida. Valentina Puerta, por aquí abajo estaba, yo la había visto, Valentina, muy bien. Excelente. Entonces, espero que vayan viendo los documentos, porque es que los documentos son construidos para ustedes y hacen parte de la materia. Si ustedes cogen el módulo en sí, se van a dar cuenta que el módulo es muy pequeñito. Ya todo queda en relación a lo que el tutor pueda agregar. Yo los documentos que he conseguido son documentos que he conseguido a través de la Corte Internacional de la Haya, Transparencia Internacional, el diario El Tiempo, que es uno de, si se puede decir así, el diario líder en Colombia, y que no se presta pues de pronto para decir que es noticia falsa o información nada falsa, no, es un departamento de investigaciones del diario El Tiempo que ha hecho una serie de conjeturas sobre un tema que vamos a hablar también en estos días. Y además de eso, yo los quiero programar de una vez, por allá en el quinto o en el sexto encuentro, todos van a hacer un trabajo de manera muy particular. Espero que lo hagan como el grupo es de 27, lo van a hacer en grupitos de a 2 personas, para que vayan pensando. Yo esta semana les envío los temas y entonces ustedes a través del grupo de WhatsApp me van diciendo, don Carlos, yo y Julano o yo y Julana hacemos este trabajo. Tienen que hacer diapositivas y sustentarlo, y ese es el valor para la segunda nota, el segundo parcial. Pues las reflexiones que me envíen semanalmente. Ya, por ejemplo, hay unos que me han llamado muy preocupados y les agradezco, son muy juiciosos, qué grupo tan juicioso el que me tocó, donde me llaman y comentan que no les dieron permiso para estar en el encuentro tutorial, que de pronto no van a poder acompañarme, pero no hay ningún problema porque este encuentro tutorial está quedando grabado, se sube a la plataforma y ustedes van a tener la posibilidad cuando ya lleguen a casa de poderlo ver y de poder también pues en su momento discutir todo lo que nosotros aquí dentro del desarrollo del encuentro tutorial estamos planteando y estamos trabajando. Bueno, me voy a ir entonces al módulo, se los voy a compartir y espero que me digan cuándo lo están visualizando, ¿ok? Por favor, me confirman cuando ya lo estén visualizando. Ya, profe, ya se ve. Bueno, listo. Profe, Entonces, señora. antes de que siga, es que no se podría un grupo de 3. Igualmente quedaría uno por fuera. No sé si se puede un Bueno, grupo de 3. entonces, pues mira, yo de pronto lo hago de a 2 porque a veces ahora en pandemia pues es muy difícil reunirlos a todos, pero si ustedes se pueden reunir no tengo ningún problema. Porque también habrá el estudiante que me diga, don Carlos, yo lo quiero hacer solo. Ya me ha pasado con otros grupos donde me dicen, don Carlos, yo lo quiero trabajar solo, entonces no tengo ningún problema. Perfecto, no hay problema. Ah, Entonces esta semana que les mande los temas, me dices ese grupo de 3 qué tema van a preparar. Listo. listo, profe, muchas gracias. Profe, qué pena, ¿no? Señora. Profe, sino que apenas llegue a hacer una exposición, o qué es lo que hay que hacer, profe. Bueno, mira, es que yo esta semana en el grupo de WhatsApp les voy a mandar unos temas que tienen que sustentar por ahí en la sexta y en la séptima semana. Esos temas son relacionados con ¿qué? Con la crisis política que vive Colombia. Entonces, en grupitos de a 2 van a hacer unas diapositivas y me mandan un resumen del trabajo, y ese es el valor para el segundo parcial, donde ustedes se van a
si se puede decir así, con sentido de pertenencia, a manejar el problema de la crisis, ya sea que el tema que le toque sea de tipo político o social en relación a lo que estamos viviendo. Y cuando llegaste es que este es un módulo que se vuelve muy vivencial porque casi todos los temas que vamos a tratar los estamos viviendo en carne propia. O sea, son temas que están y son de nuestro diario vivir. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces me voy a ir al primer tema que trae el documento, que está en la página 8. Ahora 8 días tuvimos la analizar de lo otro ya es objetivos del módulo y todo eso. Entonces yo voy a entrar al primer tema. Ese tema es el conflicto social y la violencia en Colombia. Entonces el documento lo vamos a ir leyendo y yo voy a ir haciendo pares, pues, y si de pronto alguno quiere hacer alguna pregunta o interactuar o decir algo, lo puede hacer. La crisis que vive Colombia desde la década de los 60 del siglo XX es de larga duración. Vamos a abrir aquí porque alguien llegó. Jessica Tamayo, buenas noches, Jessica. Jessica Tamayo, ya la voy aquí a anotar. Perfecto. Otra compañera que llegó. Bueno, entonces vuelvo al documento. Estamos en el documento, sí lo están viendo. Entonces, la crisis que vive Colombia desde la década del 60 del siglo XX es de larga duración. Por esto, para poder comprenderla, se hace necesario analizarla a través del tiempo, pues su larga duración le ha permitido cambiar, mutar, para que aparezcan nuevos actores. Otra vez, vamos a ver quién llegó ahora. Alejandra Agudelo. Alejandra, buenas noches. Entonces, Alejandra Agudelo, por allí está. Vamos a colocarle la asistencia para no ir a embarrarla, que de pronto le coloquemos a Alejandra Agudelo. Perfecto. Bueno. Profe, hola, hola. Qué pena, habla con... ¿Con quién? Ya me colocó a mi... Con Jennifer Loaiza. Jennifer Loaiza. Sí, ya le coloqué su llegada, tranquila. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches, bueno. profe. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios. Qué pena la demora, sino que tuve problemas con el internet. Bueno, tranquila, ya estás aquí, apenas estamos comenzando, porque hemos tenido inconvenientes pues, para la llegada de todos, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Entonces vuelvo y comienzo. La crisis que vive Colombia desde la década del siglo XX es de larga duración. Por esto, para poder comprenderla, se hace necesario analizarla a través del tiempo. Pues su larga duración le ha permitido cambiar, mutar, ha tenido una cantidad de pares y sigas donde han aparecido nuevos actores, sobre todo a partir de la década de los 80, del siglo XX pasado, que se internacionalizó y profundizó. Ese fue el tema del narcotráfico. Y que con el correr del tiempo aparecieron nuevas interpretaciones y teorías sobre el conflicto social y la violencia en Colombia. ¿Quién planteó esto? Un gran historiador, Carlos Medina, donde planteó dos momentos internacionales claves para entender el conflicto. Les cuento, muchachos, dentro de esa dinámica, de esa mutación, María Elena López, buenas noches, bienvenida María Elena. Dentro de esa mutación y dentro de todos esos grandes cambios que hubo, aquí estoy colocando lo de María Elena que acabó de llegar, el que más llamó poderosamente la atención fue el problema que estamos viviendo, que está viviendo hoy a México. A ver, ¿quién más me llegó aquí? Daniela López, buenas noches, bienvenida. A Daniela no la tengo. Daniela, ¿con qué nombre? ¿Entra con el nombre de otra persona o ese es tu nombre, Daniela? Hola, profe, buenas noches. Angie Daniela Hola. López. Angie Daniela López. Ah, Sí, sí, es que no estaba con... me faltaba el Angie. Bueno, perfecto, sí, Angie, bienvenida. Gracias, profe. Bueno, entonces lo que trata de contarnos el historiador, ¿qué es?
Carlos Medina lo que dice es que hay dos momentos internacionales claves para entender el conflicto. Cuando la guerra se internacionalizó, los carteles de la droga en Colombia se internacionalizaron y fuimos conocidos por todo el mundo. Se presentaron varias cosas, entre ellas el tráfico de armas, el problema del narcotráfico y además de eso, de que muchas personas en Colombia, en medio de la violencia, emigraron a otros lugares del mundo. Principalmente aquellas personas que de pronto habían cometido un delito en Colombia, lo hicieron y llegaron a otros países a delinquir. Entonces, eso tuvo un trasfondo internacional y por eso de pronto, entre comillas, esa mala imagen que el país todavía de pronto, durante casi 2 décadas, 20 años, Colombia estuvo en el listado negro de los países más peligrosos del mundo y los cuales no se podían visitar. Y a pesar de eso, muchas personas después que vinieron a Colombia decían, nosotros no entendemos cómo es que Colombia es considerado uno de los países más felices del mundo. Entonces, miren ustedes esa dinámica como bien elocuente y como bien curiosa, donde a pesar de estar en medio de un conflicto y una guerra, éramos el país más feliz del mundo. La lógica de la Guerra Fría, del 45 al 80, a 1989 y su correlato, hubo la bipolaridad del mundo. ¿Por qué? Porque estaba eso de la Guerra Fría fue el enfrentamiento que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Siempre lo de los dos poderes, Estados Unidos con su capitalismo y la Unión Soviética con su socialismo, que finalmente, vuelvo y les comento, miren, eso quiero que se me olvidó al comienzo del módulo decirles, aquí vamos a hablar de una manera unilateral de todos los movimientos políticos. Yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de centro izquierda, ni de centro derecha, ni de nada de eso. Yo sencillamente me encargo de hacer un análisis profundo y de que mis estudiantes logren tener competencias en relación a toda esta trama o a toda esta película que se llama el mundo político. Y cuando tengamos que tocar, como en este caso que estamos tocando, lo de la Guerra Fría, el concierto internacional lo hago con mucho respeto para no ir a tener de pronto dificultades o que de pronto nos vayan a bloquear el documental o el encuentro tutorial en YouTube, porque ellos también a veces cuando uno es muy agresivo en sus comentarios en relación a las grandes potencias le pueden a uno bloquear el documento. Entonces, esa bipolaridad del mundo, que fue la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, hicieron que ese conflicto adquiriera un modo de combate insurreccional, también de guerra de guerrillas. En el mundo, por ejemplo, hubo naciones como Cuba, como Chile en su momento, como Irán, como Irak, que en su momento se fueron hacia el lado socialista, la misma China. Y muchos otros países, como los de Europa Central y todos los países que pertenecen a la OTAN, que es la Organización de Atlántico Norte, pues se fueron de la mano de Estados Unidos. Alemania, a pesar de haber perdido tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, pues se quedó al lado de Occidente. Pero ese fue como el panorama político que se veía en la época de 1945 a 1989, cuando también ocurrió un suceso, ustedes se dieron cuenta, que fue lo de la caída del muro de Berlín. La posguerra fría del 89 hasta hoy ha hecho que en el mundo haya una unipolaridad del mundo y su globalización, donde los conflictos se ven como nuevas guerras y lo peor, empezaron a aplicar el término terrorismo. Terrorismo. Saben que con el atentado de las Torres Gemelas del 2001, Estados Unidos, todo lo que hace cualquier nación del mundo contra otro estado, él ahí mismo aplica la palabra terrorismo. Entonces, quiero decirles, en este momento han existido otras interpretaciones sobre el conflicto colombiano. Entonces yo las quiero aquí de pronto citar. La primera interpretación dice que el conflicto ha sido interpretado como una guerra civil, dentro de la cual sobresalen tres rasgos: dos proyectos de sociedad distintos,
que llevan a un enfrentamiento armado y a una polarización del país, y un tercer momento que se ve reflejado en la soberanía escindida del Estado colombiano. Eso así lo ven los políticos, las interpretaciones que han hecho, pero ahora vamos a ver que eso no es así. La segunda interpretación dice que también ha sido caracterizado como una guerra contra la sociedad, sobre todo por un autor francés llamado Daniel Pecau, planteando que en vista de que los grupos armados tienen poco apoyo, las acciones cada vez van más dirigidas contra la población civil. Esto también es totalmente falso. Es más, el problema, el conflicto en Colombia es un conflicto, y les voy a dar solamente una palabra, de poder. Independientemente el dirigente, el político, sea sindical, sea político público, sea empresarial, sencillamente lo que busca es la palabra poder. Que la población se ha visto afectada, en parte sí, pero hay regiones del país donde nosotros no hemos conocido, por ejemplo, la zona del centro de Colombia ha sido, yo digo que ha sido prácticamente ajena. Recuerdo dos hechos, yo sé que ninguno de ustedes había nacido. Recuerdo que solamente por allá en los años 80 al 90, Pereira tuvimos dos casos de terrorismo, si se puede decir así, que es la palabra que se utiliza ahora, cuando Drogas La Rebaja de ahí de la 18 con séptima al frente de la universidad y otra la del Lago fueron voladas, las volaron. Les colocaron taco de dinamita y eso destruyeron en las esquinas. Pero eran no tanto atentados hacia la sociedad, sino que fueron atentados entre los dos grupos terroristas que manejaban, o los dos grupos de narcotráfico que se manejaban en el país, que era el cartel de Cali, que era dueño de Drogas La Rebaja, y fue un atentado perpetrado por el cartel de Medellín, dirigido ¿por quién? Por Pablo Escobar. Por otro lado, hay un tercer punto que dice que ha sido retratada como una guerra contra el terrorismo, interpretación que tomó fuerza luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, y que pone énfasis en las formas de proceder de los grupos armados: secuestro, financiación del narcotráfico, atentados, masacres, extorsiones. ¿Qué pasó ahí en ese caso? Yo digo que la sociedad se vulgarizó, la sociedad empezó, yo digo, cuando en el tema de la globalización se empezó a estratificar, pues empezaron a colocar un número con el cual, mire que nosotros, todas las personas que pertenecemos a la sociedad, hemos sido inmediatizadas como a vivir un juego que imponen las grandes potencias y las grandes, si se puede decir así, las grandes empresas multinacionales, donde han querido jugar no solamente con la economía, sino con la política. Y ahora que leamos un documento van a entender todavía más cuál ha sido esa infiltración que han hecho las grandes multinacionales dentro de los regímenes políticos del mundo. Mire, en el caso, por ejemplo, de yo hablaba ahora de que hubo naciones del mundo que empezaron a hablar de izquierda y de derecha. Miren ustedes que Rusia, a pesar de haber estado en guerra fría y haberse declarado en su momento un país socialista, finalmente el giro hacia el capitalismo. Y eso le permitió, por ejemplo, hace 2 años realizar un mundial de fútbol. Y eso también desde hace 3 o 4 o 5 años le permitió a muchas empresas multinacionales norteamericanas llegar al mercado ruso. Por ejemplo, varias de ellas, puedo mencionar a McDonald's, Joan Steven Zapata, buenas noches. McDonald's, por ejemplo, las grandes empresas, por ejemplo, el fútbol eran visto de una manera muy diferente a lo que se ve hoy en Rusia. Entonces Rusia dio un giro del socialismo al capitalismo, porque sencillamente, miren, yo ya no creo, perdónenme lo que voy a decir, pero yo ya no creo tanto ni en las ideas políticas ni en religiosas. Yo digo que más bien son intereses humanos.
intereses de poder. Y sencillamente cuando se tiene el poder, está comprobado que llega al poder por culpa de la ambición, pierde lo que más se puede valorar en un ser humano, y es ser solidario y empezar a compartir con la gente del común y con los demás. Por último, una de las interpretaciones que sobresalen es la del conflicto como una guerra ambigua. No, aquí no era una guerra ambigua, aquí era una guerra que cuando primero dijeron que las FARC y el ELN y todos esos grupos que salieron armados estaban a favor de la población civil. Mentiras, y es más, en su momento dijeron que era el ejército del pueblo. Falso, totalmente falso. Miren que después de que se entregado toda esta organización en el proceso de paz, nos vinimos a dar cuenta que los grandes políticos y los grandes guerrilleros, los que manejaban y coordinaban todo el proceso de las FARC, hacían también fiestas descomunales donde hacían uso y abuso no solamente de las guerrilleras, sino que tomaban whisky, bucanas, Chivas Regal y mandaban traer las mejores prostitutas de cada uno de los centros donde ellos estaban alojados. Entonces, miren que todo eso es un cuento que le han vendido al mundo. Y es muy triste, porque yo digo que cuando nació la política con Platón, con Aristóteles, ellos no pensaron que en algún momento el ser humano iba a llegar a un proceso de corrupción tan grande como el que ha llegado el mundo de hoy. Entonces, miren, por ejemplo, esas interpretaciones se vuelven una guerra ambigua y se unen la insurgencia y el narcotráfico. Y entonces donde las drogas son el epicentro y el motor del conflicto. Miren, los guerrilleros después de estar luchando por un problema político terminaron como delincuentes, como bandas criminales. Y hoy el negocio del mundo es esto. Y hoy les mandé a ustedes un videíto en el grupo de WhatsApp para que lo vean. Y miren que eso es lo de la silla vacía, donde dicen, entonces, legalizando la droga, sencillamente será que se acaba el narcotráfico. Entonces, lo que esto refleja es que el conflicto colombiano, por su larga duración y gran envergadura, no posee una explicación unívoca, sino que por el contrario, todas las explicaciones anteriores pueden mezclarse y nodarse en distintos momentos del mismo. Por eso, Carlos Medina, en 2009, que es un historiador, dice que este se caracteriza por ser un conflicto armado interno, que lo internacionalizaron de manera irregular y lo prolongaron con raíces históricas de índole ideológica. Entonces, miren, ese cuento de que Julano y que ha habido un interés particular sobre Colombia, y es que las grandes potencias, tanto China, Rusia, Estados Unidos, Francia en su momento, han querido intervenir en el conflicto colombiano. Dinamarca de pronto en su momento y Noruega apoyaron a las guerrillas colombianas pensando que eso era verdad, que aquí lo que había era una opresión y que el Estado cogía al pueblo y eso. No, lo que pasa es que igual ha sido el problema, que Colombia, si Colombia tuviera unos niveles de educación mucho más altos, yo creo que de pronto la gente no se dejaría, si se puede decir así, comprar su conciencia de manera tan fácil, porque los políticos en Colombia, ¿qué le falta al político de Colombia? Le falta más orden, le falta más veracidad, le falta más sentir y que le duela más el país, porque vemos de que salen al concierto político una cantidad que salió Petro, que salió Gustavo Bolívar, que salió el presidente Duque, que salió el expresidente Uribe, que Santos. Miren, muchachos, no se dejen engañar, todos están bajo el mismo lema. Todos los únicos que quieren es poder y tener dinero, porque la maldición del mundo, lo que ha pervertido al mundo, lo que ha enloquecido al mundo, sencillamente es eso, el dinero. Sin embargo, la crisis del Estado y de la sociedad colombiana
No se reduce entonces al conflicto con las guerrillas, donde el caso de las FARC, el EPM, es el más destacado. A esta situación se le suman más autores, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo XX, cuando apareció el paramilitarismo y el narcotráfico, por lo que Gonzalo Sánchez, que es otro historiador, asegura que la guerra actual es una acumulación de guerras, guerra de guerrillas, guerra de narcos, guerra de paras, guerra de seguridad nacional, guerra entre guerrillas, y me falta el último, guerra de políticos, porque el poder político en Colombia se convirtió también en una guerra. Entonces, como hemos visto, lo complejo y dificultoso de la guerra colombiana hace difícil su definición. A veces nosotros no sabemos ni a qué es lo que estamos enfrentados. Más aún, porque esta posee cimientos de luchas políticas y ideológicas, pero a su vez responde a nuevas economías de que el mercado lo siguen modificando. Las grandes potencias hablan de geopolítica y hablan de geoeconomía, que son las dos grandes sectores y factores socioeconómicos que afectan al mundo de hoy. Quieren meternos en ese tema del consumismo y quieren que todo el mundo piense de una manera igual. Entonces, ese mercado lo siguen modificando. Por esto se presta para que se confunda y se difuminen los límites entre una guerra civil, una guerra irregular y las prácticas terroristas. Más aún cuando el contexto histórico ha sido largo y se modifica constantemente. Todo esto se ha prestado para que esa guerra se mueva en espacios donde se confunde la tríada legalidad, ilegalidad y legitimidad, abriendo así una ascendente criminalización, una deshumanización en todo el territorio y una violación sistemática de los derechos humanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? No solamente los paramilitares y los guerrilleros han cometido delitos, el Estado se han dado cuenta con el tema de los falsos positivos y la desaparición forzada, de muchas cosas que hoy los militares colombianos le están contando a la JEP, y vamos a hablar de la JEP aquí, que es la Jurisdicción Especial de la Paz, un ente que apareció como juez para castigar todo lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, pero que hoy ya vimos que el año pasado fue sacudido con el primer escándalo de corrupción, porque varios de los jueces que allí estaban, por culpa de un magistrado que estaba en la Corte Suprema de Justicia, infiltró, y ustedes se dieron cuenta pues que casi, es más, el presidente Duque y todo el grupo del Centro Democrático han estado hablando en estos días de manera permanente que la JEP hay que acabarla. Y yo digo que si se acaba la JEP, tienen que acabar también con el Centro Democrático. Y tendríamos que acabar con todos los grupos políticos y tendríamos que dar un giro hacia lo que acaba de hacer China, donde colocó la pena de muerte para todas aquellas personas que violenten de una u otra manera la parte política y en especial que tiene que ver con la atención de la sociedad. Para Medina, que ya les dije que es un historiador, dice que este conflicto armado en tanta guerra está definido por una superposición o entrecruzamiento de guerras. O sea, en donde la dinámica y la confrontación está supeditada a las posibilidades y los intereses de cada grupo. Por eso sostiene que hay 5 tipos de guerras, como vimos, y que se pueden cruzar. Entonces, aquí es donde entra el cuento. Han visto en estos días que cuando hay algún problema, el político de turno le tira la pelota al otro político y el otro político se la tira al otro político y el otro político se la pasan en ese juego, tratando de confundir ¿a quién? A nosotros, la sociedad civil, pero como ustedes están en la universidad y como decían por ahí, vengan Carlos, ¿y por qué a los universitarios les tienen que contar esa cruda realidad? Es que ellos tienen que enterarse de la verdad porque no pueden seguir siendo ciegos a una realidad que solamente los políticos creen que el pueblo colombiano es ciego y que el pueblo colombiano está es inoperante y que el pueblo colombiano es maleducado, ¿no? Aquí hay personas que entienden y comprenden toda la situación que está pasando y por eso lo de hoy. La minga va para Bogotá y va a reclamar unos derechos
Y ya están hablando que cómo los van a dejar entrar, que por el COVID-19. Claro, los políticos de turno tratan de encontrar dávidas y las salidas en falso para frenar el impulso que trae el pueblo. ¿Quién quiere hablar ahí? A ver, alguien como que quiere hablar. Una preguntita, el grupo de, Valentina. sí, el grupo de insurgentes es lo mismo que la guerrilla, o que es, Sí, el grupo de insurgentes es la guerrilla. Ahí está. Los insurgentes son los que no están de acuerdo con lo que está pasando en el país. Se les ha llamado. Pero los que están fuera de la ley, entonces hay insurgentes y los que están fuera de ley, que son las bandas criminales. Miren que es que en el país, en ese juego, han aparecido un montón de nombres. Paramilitarismo, que entonces eran los que no estaban de acuerdo con la guerrilla, pero eran parte, por eso apareció la parapolítica. Aparecieron los grupos guerrilleros y también aparecieron dentro de las grandes ciudades los grupos de ajusticiamiento, donde mataban a todas aquellas personas, por ejemplo, que eran habitantes de calle, que por ejemplo hacían atracos. Hubo cosas en Bogotá y en Medellín increíbles, donde hubo un grupo de limpieza social, donde estuvieron durante muchos años ejecutando. Yo me acuerdo que por ahí había una película de Charles Bronson que se llamaba El Vengador Anónimo. A ustedes no les tocó, donde hizo El Vengador Anónimo 1, 2, 3, 4 y 5. Fue una saga. Y a él una vez le preguntaron, venga, ¿y de dónde tomó usted la...? Porque él se ganó hasta un premio Oscar con una de ellas, y decía, lo tomé de lo que es la cultura latinoamericana. Yo por eso he dicho, y el gobierno no lo ha querido aceptar, y muchos de los que hacemos análisis político lo sabemos. Hoy entregaban un informe, han muerto más de 287 guerrilleros, ejecutados por quién, no se sabe por quién. Nosotros sí sabemos quién pudo haber sido. Las familias, muchas de las familias que perdieron a sus seres queridos y que cometieron atropellos durante la época de la presencia de los grupos guerrilleros en el campo, ellos cometieron atrocidades. Y en el campo la gente dice, amanecerá y veremos. El gobierno nos pide espalda, porque es que los políticos son muy folclóricos, son muy olímpicos. Cuando llegan y dicen, no, es que eso nada más es darnos un abrazo y estrecharnos, como ellos todo lo manejan bajo la mesa. Y resulta que una familia donde perdió 7 y 8 integrantes, no crean que el odio y la rabia y el rencor, Juan Gosaín lo decía, es que perder a los seres queridos, eso no, eso no se puede perdonar de la noche a la mañana. ¿Y cómo es que el presidente sale por televisión y dice, bueno, tenemos que ponernos la mano en el corazón y perdonar? Eso es un proceso que lleva un tiempo. Y los guerrilleros sabían que iban a correr ese riesgo. Y ya van 286 personas ejecutadas. Yo conozco vendetas que han pasado en muchas poblaciones, donde hubo gente mala y están acabando con las familias. Averigüen en Guapi, en Balboa, Cauca, por allá en Cauca, muchas de las personas que han ejecutado son con antecedentes penales. Que ahora quieran mostrarnos como si fueran mansas palomas y como personas que no, pero es que el problema, el conflicto en Colombia es una situación muy, pero muy delicada. Entonces, sigo. Una guerra del paramilitarismo contra la guerrilla y a veces contra ellos mismos y el Estado. Esa es otra forma. Esta guerra está financiada por el narcotráfico, por ganaderos, por comerciantes, por empresarios, por caficultores, oiga, agricultores, para favorecerse. Miren, todo está encerrado en esa palabra que yo les digo, poder. De igual forma, acá también se libra una guerra contra la población y su organización social, económica y política. Cuando empezaron a hacer los famosos retenes y las vacunas y todo eso, eso sí fue un atentado contra la sociedad. Pero ese atentado contra la sociedad lo hicieron contra la clase media, no, siempre era pensando en la clase alta. Y desgraciadamente, dentro de esos grupos armados, miren, hoy por hoy se habla que
Timochenko y todos los líderes de las FARC tienen, ¿saben dónde estudian los hijos de ellos? En grandes universidades, creo que uno está por ahí en la Sorbona, por ahí hay otros que, los hijos de Petro, ¿dónde están? En el exterior. Y sencillamente quieren hacernos un legado de poder donde, miren, Galán murió, pero ahí está ya su hijo ya pidiendo pista y dicen que va a ser presidenciable para las próximas elecciones. Porque es que Colombia ha sido un país donde la tradición familiar ha jugado un papel fundamental para el control político. Bueno, sigamos. Una guerra de insurgencia contra el Estado, las paramilitares y las mafias y entre ellos mismos para controlar territorios. Esta guerra pretende derrotar al Estado y lograr imponer un modelo de sociedad y el Estado distinto. No, ¿y cuál derrotar cuál Estado si ellos mismos son los que hacen Estado? Una guerra entre milicias, pandillas y sicarios por las zonas urbanas, lo cual reproduce la lógica de las otras guerras, pero en las ciudades. Es que ahí fue donde se llevó la guerra del campo a la ciudad. Imagine nosotros en este momento en Pereira estar hablando de fronteras invisibles. Por ejemplo, lo que ha pasado en el barrio San Judas de Pereira, lo que ha pasado en el barrio San Diego, en Camilo Torres, en Dos Quebradas, en el mismo barrio Cuba. Pero todo es una problemática del microtráfico, porque el microtráfico, miren que aquí nos hablaban de narcotráfico y no tocan la palabra microtráfico. Ahora, hoy por hoy, en el 2020, ese narcotráfico se pulverizó, eso se explotó y ya dejó de ser narco, o sea, dejaron de ser los grandes narcos, Pablo Escobar, Gilberto Rodríguez Orejuela, Gacha, los que habían, no, ya fue un montón de microtraficantes los que hacen todo este proceso. Bueno, una guerra de narcotráfico contra el Estado y la guerrilla. No, es más, ya el narcotráfico se unió con la guerrilla y la guerrilla son narcotraficantes, que está interesada, atravesada por la producción de droga y con el desarrollo de la criminalidad. Control de grandes territorios. Entonces, eso sí se ha convertido en un problema de Estado. ¿Por qué se ha convertido en un problema de Estado? Porque eso ha hecho que el Estado colapse, que allí haya una problemática, porque entonces los más afectados, los que se están viendo más afectados hoy en día, son nuestros jóvenes. Así, estos problemas de orden económico, político, social y cultural llevaron a que en la década del 80 y del 90 Colombia sufriera un colapso total parcial del Estado, el cual se manifestaba en una crisis institucional reflejada en la debilidad y poca legitimidad estatal y en la crisis de gobernabilidad. Esta crisis, atravesada por la violencia, devino en una descomposición tanto del régimen político como de la estructura social fragmentada y polarizada. Problemas de Estado. ¿Cuáles fueron los problemas de Estado? Entonces fueron las guerrillas y el paramilitarismo, el narcotráfico y el sicariato. Pero les cuento, hoy, esos problemas de Estado, cuando aquí hablan de 1, 2, 3 y 4, guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico y sicariato, se van a dar cuenta que hoy ya hay 3 veces esa problemática, porque aparecieron otras. ¿Debido a qué? A la misma descomposición por falta de gobernabilidad del mismo Estado. Entonces, para entrar a ver el tema de la política y el contexto de la crisis en Colombia, yo les voy a compartir otro documento que tengo aquí, ya lo voy a compartir, porque esta es la cruda realidad de lo que está pasando hoy por hoy en Colombia. Ustedes me tienen que presentar una reflexión sobre eso. Entonces, ya está subido en la plataforma, ya lo están viendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, miren pues. Ay, ¿por qué se me fue ese? Lo están viendo, ¿cierto? La Profe, crisis. a mí todavía no me sale nada.
Bueno, permítame un momentico a ver qué puede ser que sí, este me quedó aquí como compartido, Profe, ya lo qué voy a... pena interrumpirlo, es que el compañero Juan Camilo Quise no tiene inconvenientes con el internet. No hay ningún problema, dígale que si no. Vea, el problema del internet se está presentando por sectores en Pereira. En estos días me estaban comentando que han Gracias. tenido problemas con unas antenas. Entonces, si Juan Camilo tiene problema, dígale que lo puede dejar y para que lo vea, porque este encuentro está quedando grabado y lo puede ver por internet. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, no hay ningún problema. Entonces les voy a compartir otra vez el documento que quiero que veamos. Ya lo están viendo, me confirman si lo están viendo. Sí, profe. Bueno, entonces este documento es para ustedes. Se llama Crisis en la Política Colombiana. Aquí vienen dos artículos. Por ahora nada más me van a leer el de la crisis en la política colombiana. El que sigue, que es el de la corrupción, lo dejamos para dentro de 15 días. Entonces, oiga pues, estas son las manifestaciones donde los estudiantes colombianos han salido a las calles y dicen no a la guerra, por favor defendamos la vida. Con todo lo polémico y controversial que puede resultar este tema, me atrevo a exponer mi punto de vista. Es mi punto de vista, el del profe. Desde hace varios años se ha venido dando esta situación en la política nacional y local, pero me da la impresión de que en la actualidad las evidencias son más notorias, cosa que a todo colombiano le debe preocupar. Ustedes, 27 estudiantes míos, les debe preocupar, y más en la realización de su carrera les debe preocupar. Para nadie es un secreto que Colombia ha sido gobernada desde siempre por familias que se instalan en el poder. Oiga, se instalan. Parece que no los fuera a sacar nadie. Y si les toca, perdónenme la expresión, si les toca pasar por encima del que sea y matar, pasan. Y a dedo escogen a sus sucesores. ¿Refrendados por qué? Por nosotros. Porque nosotros somos la constituyente primaria, nosotros somos los que los elegimos. Pero ¿cuál es el problema? Nos dejamos engañar. Que con toda la ignorancia del caso, eso sí, con la mejor intención, vamos a las urnas a depositar nuestro voto por el candidato que más demagogia tenga, o sea, el que más hable, el más bonito, el que, miren, la gente porque no tiene memoria, pero lo que hizo Álvaro Uribe con todo el país fue denigrante. Él prometió muchas cosas y cuando subió al poder nos quitó una cantidad de cosas que teníamos. Acabó con la ley 100, acabó con nuestras pensiones, acabó con Telecom, que era con nuestra propia empresa de telecomunicaciones, acabó con nuestra propia empresa de televisión, acabó con una cantidad de instituciones, solamente manifestando de que esas instituciones estaban mandadas a recoger por culpa de la corrupción. ¿Y saben qué hizo él? Sencillamente, entregarle todas esas empresas al sector privado. Entonces, vamos a las urnas a depositar nuestro voto por el candidato que más demagogia tenga. Aquí no cuentan las capacidades para gobernar. Llegan unos brutos a gobernar que miren al alcalde de Pereira que tenemos, qué inoperancia. Es un tipo hasta ridículo en su forma de pensar. Pero eso sí, el ego se lo quiere comer por encima de los demás. Él cree que es la vaca cagona y el que más poder tiene. Sencillamente le falta mucha humildad. ¿Para qué? Para administrar, para sacar adelante al país, al departamento o el municipio. No, es que yo pienso que él ni siquiera se ve como listo para gobernar. Cuando sale a dar los discursos, más de una vez uno lo ve temblando, como nervioso, como tratando de hablar y sales balbuceando. Sí, es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Se le nota el miedo, se le nota la falta de preparación, pero es que el problema es que cuando llegan elecciones a cualquier pendejo le van diciendo, venga, usted se quiere lanzar, usted quiere ser, pero sencillamente
lo acompañan los grandes gamonales para que él se convierta en un títere de momento para esa situación. Y no es socialista, porque es que pasa lo mismo en el socialismo. Es que tanto la izquierda como la derecha, aquí dentro en el escenario político pelean, pero debajo de la mesa se abrazan, se dan besos. Perdónenme la expresión con las niñas que están en el grupo. Se hacen hasta el amor, hasta se dan piquitos, porque debajo de la sí son amigos, pero en el escenario son enemigos y se tiran duro, pero para robarse en la plata del país, ahí sí son enemigos, no son enemigos, sino que son grandes amigos. Entonces es una situación muy delicada. Continúo. Por el candidato que más demagogia tenga. Aquí no tengan en cuenta las capacidades para gobernar, para administrar, para sacar adelante al país, al departamento. Lo importante, oiga pues, es tener el padrino, que generalmente es un amigo, un familiar o un gamonal rancio, que con sus artimañas ha logrado apoderarse de nuestras conciencias. ¿Por qué? Por lo que tiene la seguridad de negociar con nuestros votos. Yo te pongo en la presidencia de la República, en la gobernación del departamento, en la alcaldía del municipio, en el puesto legislativo que quieras, pero sí, aparte, sí me das lo que exijo. Aparte de esto, el gamonal capacitado, formado y especializado en corrupción, porque yo no conozco el primer, miren esos de la costa, como robaron, miren todo lo que ha pasado con esa pobre muchacha que ayudó a comprar todos esos votos en el lío que se metió, pero ayudaba a uno de los grandes gamonales de la costa. ¿Por qué? Esos gamonales son capaces de comprar entes como la registraduría, entre otros. Aparecen los empresarios encargados de capitalizar la campaña en la inversión. Yo me muero de la risa que un pobre pendejo sale a la palestra pública y dice, sí, es que yo me lanzo a la presidencia de la República y me gasté 23 mil millones de pesos. ¿Y usted dónde sacó tanta plata? Miren ustedes lo del presidente Duque. Estuvo haciendo un cursito en la Universidad de Harvard y llegó a Colombia a decirnos que se había graduado como magíster o yo no sé qué en administración de Estado. Y eso es totalmente falso. Lo que pasa es que su papá, el presidente Duque, el papá de él, sí fue uno de los grandes gamonales y ha sido uno de los grandes empresarios del país. Y a veces, así como vemos el alcalde Pereira en la misma situación, vemos que el presidente Duque, a mí me da hasta risa verlo en ese programa que sale todos los días, ya parece presentador de televisión, ya no parece presidente de Colombia, sino presentador de televisión. Y luego recoger los jugosos dividendos o ganancias, para ser más exacto. En otras palabras, la política colombiana, desde hace mucho rato, se desvió del objetivo principal para convertirse en una gran empresa. Eso es lo que se ha convertido hoy la política del mundo, en una gran empresa. Si ustedes se dieran cuenta en otros escenarios del mundo, lo que está pasando en Nicaragua, en Chile, lo que está pasando en el Perú desde hace ya 3 décadas, cuando estuvo la familia Fujimori y ahora todos esos expresidentes todos en la cárcel. Es más, el expresidente Alan García tomó la decisión hasta de suicidarse para evitar ir a la cárcel. Pese a todo, siempre surge por ahí alguien que hace proposiciones no tan utópicas, con ideas interesantes, atractivas y no tan ilusas, con las que uno podía soñar con tan mala suerte que algunos de ellos fueron asesinados. Entonces, el político que medio piensa en realmente hacer cosas como Luis Carlos Galán, como el mismo Gaitán o como otros, los desaparecen del escenario político o sencillamente, como han hecho con algunos a través de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, montan artimañas. Y miren ustedes, el presidente Uribe tiene que responder por muchos casos, pero ya se dieron cuenta, sale una juez y dice que sencillamente hay que declararlo inocente, que porque todo ha sido un montaje. Hola, un montaje donde tanta gente está señalándolo y diciendo tantas cosas. Realmente la política da tristeza. Y yo creo que los grandes pensadores griegos, Platón, Aristóteles, deben de estar
en algún lado diciendo, Dios mío, cómo nuestros sueños de lo que queríamos con la polis se haya convertido en lo que hoy han hecho los políticos del mundo, haber hecho tanta corrupción. Lo que preocupa más en la actualidad es que estos personajes con ideas y buenas propuestas desaparecieron, quedando únicamente en la ineptitud, por decirlo de algún modo, que tiene el camino expedito para seguir en el poder, utilizando sin ningún escrúpulo, pudor o asomo de vergüenza todo tipo de artimañas al carecer de argumentos. Hombre, miren ustedes como en medio, aprovecharse en los políticos en medio de la pandemia para robar, sabiendo de una situación que está enfrentando el mundo y donde era la hora de ellos ganar confianza. Se acercan las elecciones, ahora vienen para la presidencia de la República, ya el presidente va en la mitad y faltan ya, desde ya, los políticos de turno, más bien los políticos de siempre. Ya vieron que hoy ese político de Cali que es senador, dijo que iba a hacer una moción de censura para derrocar al presidente, para sacarlo de la presidencia, porque es una persona incompetente. Pues yo creo que sí es incompetente, pero pues así como para sacarlo tan fácil, es para él tratar Roy Barreras. ¿Tratando de qué? De ganar votos. Y no se nos haga raro que de pronto él aparezca, de pronto impulsado por algún grupo, para lanzarse como próximo candidato a la presidencia de la República. Por ahí esta semana me mandaron es que esa gobernadora del Valle, es que ya haciendo campaña para lanzarse como presidenta de la nación, sabiendo todos los actos de corrupción en los que ha estado involucrada ahora en el Valle del Cauca, buscando alianzas, rebuscando mentiras, haciéndose en acusaciones mutuas. ¿Se han dado cuenta lo que es en estos días todo el aglomerado del concierto político en Colombia? El uno dice una cosa, el otro dice que Petro es un mentiroso, que Álvaro Uribe es un mentiroso, que el otro y el otro y el otro. Todo eso es un circo. Yo le digo que el circo más grande del mundo se llama la política colombiana. Incluso sacando ese perverso discurso camaleónico que los caracteriza de acuerdo a cada circunstancia, a cada necesidad. No sé si me equivoque, pero no veo un presidenciable que haya presentado una propuesta de gobierno seria y objetiva. Algunos muy opacamente y sin ninguna posibilidad se atreven a formular algunos postulados de gobierno. Como dije antes, solo calumnias, denuncias y promesas que alguna vez hicieron y no cumplieron. Los embarrados de corrupción hasta el cuello, ahora hablan de honestidad, claridad y pulcritud. Los que frente a un tema específico en el pasado dijeron no, ahora en el presente frente al mismo tema dicen que sí. Lo que para algunos en el pasado fue su tema bandera, ahora esta misma propuesta no sirve. Es tan despreciable y tan degradada la actual forma de hacer política que podríamos pensar en un eminente riesgo de salir a de la mediocridad para pasar al caos total. Dividir la sociedad colombiana mediante el odio es una de las estrategias de moda, con lo cual se le hace mucho daño al país, porque primero están los intereses personales, que las necesidades del pueblo, lo que yo les estaba diciendo ahora, de poder maquiavélico. Parece que estuviéramos retrocediendo hacia el odio partidista del siglo pasado. Pero ¿qué podemos esperar de candidatos con rabo de paja y sin una gota de vergüenza? ¿Será que el ayer no hizo y hoy sí puede hacer? Yo creo que no, muchachos. Me van a perdonar, pero ustedes que son mis muchachos, que están aprendiendo de la crisis política de Colombia, yo espero que sigan muy de cerca todo, pero yo creo que no. El poder se ha convertido para muchos en una obsesión y lucharán con pies y manos hasta vencer o caer vencidos, sin importar cómo. La tesis maquiavélica se impondrá por encima de lo que sea, cualquiera que sea la corriente puesta sobre la mesa, siempre será la misma, con la única diferencia del nombre que le pongan. ¿Quién de los honorables padres de la patria? Miren ustedes, van contando muy tranquilamente que es que las FARC fueron las que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Y ahora dice la familia Uribe y dice en otros SCP y otros políticos que es que la familia de Álvaro Gómez Hurtado solamente está interesada en cobrar una indemnización al país. ¿Y por qué no cuentan que las demandas que tenemos en la Corte Internacional de la Haya son impagables? Donde el Estado pague todo eso nos vamos a quebrar. Vamos a tener que hacer
no una renovación, sino unas 5 modificaciones a toda la parte de impuestos en el país, reformas tributarias. ¿Por qué? Porque no tenemos de dónde pagar tantos errores que han cometido los políticos y la misma autoridad pública en Colombia. Los errores de la Policía Nacional, del Ejército y de los políticos es compartida y deberían de pagar, ellos deberían de pagar con su propio capital. El político de turno que la cague y que la embarre debe pagar con su propio capital. Se ha presentado una propuesta confiable para erradicar la pobreza, para mejorar la salud, la educación, los servicios públicos, la conservación del medio ambiente ahora que está en tema de todo el mundo por el problema de del calentamiento global. Que yo sepa, nadie. Las únicas preocupadas por los macroproblemas que se avecinan son las mismas comunidades, son los líderes sociales y los están matando. Que de una manera responsable se están oponiendo a la explotación minera. Miren lo que está pasando en esa reserva forestal de Saturbano. Esa población tuvo que oponerse. Pero miren, aquí por ejemplo al frente de mi finca, Cartón Colombia, está sacando toda la madera. Y ya la Carter dijo que eso no se podía volver a sembrar. Y ustedes saben qué están haciendo, muchachos. Recogen la madera y inmediatamente vuelven y siembran. O sea, es un negocio pianito, pianito. Claro, Cartón Colombia produce todo el papel del mundo. ¿Y cómo hacen deforestación? ¿Cómo afectan el medio ambiente? Entonces hacen por ese grave daño ambiental que se genera, mientras los gobiernos, porque es que ellos no están cortando madera, porque sí, piden licencias a diestra y siniestra a las multinacionales para que acaben con el ecosistema. Cartón Colombia es una multinacional. Los profesores que luchan con paros justificados para que la educación pública no desaparezca. Pero también tengo que decir una cosa. ¿Cuántos profesores que luchan están disfrutando del fuero sindical y ponen a los más pendejos a liderar las marchas y ellos en la casa rascándose en la barriga y muriéndose de la risa? Que luchen los demás. Los campesinos que exigen tierras y créditos para que su estadía en el campo sea más sostenible. Y así todos los gremios, luchando por algo que es obligación del Estado. Pero los candidatos no dan muestras de comprometerse a trabajar con una patria más justa. Solo para el DANE Colombia marcha sobre ruedas, tapando las falencias de los mal gobiernos que no parecen tener fin. Miren las informaciones que ha dado ese señor del DANE, todo justificado. Todo lo justifica. Entonces, colombianos, miren, es el momento para entender que Colombia atraviesa por una de las peores crisis políticas de los últimos años, con una sociedad polarizada que raya con el fanatismo. Tenemos que deponer esos odios y esas rencillas políticas. Entendamos que estos ídolos a los que defendemos con capa y espada, jamás de los jamases, yo sé que ellos se jugarán el pellejo por nosotros. En nosotros está el futuro de la nación. Sí, muchachos, ustedes estudien, la juventud estudie, prepárese para que saquemos los gamonales del poder y luchemos por la sociedad. Porque sin fanatismo y apasionamientos, pensemos con cabeza fría qué es lo que más le conviene a nuestra querida Colombia. Entonces, muchachos, yo voy a dejar hasta acá. Todo está para que sencillamente miremos a ver qué vamos a hacer. Y este es un módulo que sirve de reflexión y yo quiero escucharlos a ustedes, escuchar la reflexión. Faltan 13 minuticos que se los voy a dejar a ustedes para que los que quieran y quieran opinar en relación a lo que hoy he hablado. Esa es la verdadera crisis política de Colombia, donde faltan dirigentes preparados, donde faltan dirigentes que les duela el país, donde les faltan dirigentes que no lleguen al poder y es primero llenar los bolsillos de ellos, luego los de la familia y después reírse de la nación y hasta luego y se fueron. No, necesitamos personas que les duela al país.
¿Por qué nuestros deportistas? Mire, por ejemplo, nuestros artistas, ¿por qué se quedan viviendo en el exterior? Porque es que estamos mamados de pagar impuestos, estamos mamados de todo lo que están haciendo y ellos cometan y cometan y cometan errores y sencillamente, no, es que no sabíamos, o como dijo el presidente Uribe, es que todo lo hicieron a mis espaldas. Y lo raro es que todos los generales están contando en la G que todas las órdenes salían del Palacio de Nariño. Entonces, en el Palacio de Nariño, ¿quién era el presidente Uribe? ¿O el secretario? ¿O los ministros? ¿O quiénes eran? Entonces, es un estado, una situación lamentable. Yo, como profesor universitario, como profesor de Uniremington, siento vergüenza de los dirigentes que tenemos en este país. Da vergüenza, da grima ver los dirigentes que tenemos en este país. Y necesitamos jóvenes que se preparen, que les duela, que como esos jóvenes que están liderando marchas y que salen de... Claro, esos jóvenes ese cuento que nos han vendido en televisión, que es que, uy, esos jóvenes salieron y quebraron, es que las protestas las han polarizado, las han infiltrado. ¿Quiénes las han infiltrado? Los enemigos de la paz. Y muchas veces pagados por los mismos grupos políticos, porque no quieren que en el país haya un orden. Entonces es lamentable. Miren cómo han aumentado una problemática social, los feminicidios en Colombia. Tener que colocar mano dura contra eso, porque la mujer no puede seguir en este momento como la gran víctima de la sociedad colombiana y sencillamente, sí, la maté porque es que me era infiel. ¿Cómo así? Ella tenía derecho a vivir. ¿Y por qué la mató? Sí, era infiel. ¿Y por qué no se separó de ella? El problema del daño que está haciendo el mundo de las drogas a la juventud. Hombre, ¿cómo es estos vándalos regalando a las entradas de los colegios microtráfico para meter a los jóvenes en la situación? Miren, hace poco vi a unos militares en la calle, en el Parque Bolívar, pidiéndole papeles para llevar, ahora necesitan 20.000 hombres en el ejército. Y le dije a un sargento, venga, sargento, con todo respeto, ¿por qué de molestar a los muchachos que están estudiando? Les llevan tanto vago que hay en la calle, todo ese habitante de calle. Y me va diciendo, doctor, y nos vamos a llevar esa problemática para el ejército, eso, ahí sí quedaríamos en la olla. Y esos no son los que ustedes tienen que enderezar. Esos no son los que ustedes tienen que arreglarle el caminado. Esos no son los que ustedes de pronto tienen que decirles que les sirvan a la patria mientras no le están sirviendo a la patria en la calle haciendo y deshaciendo. Pues sí es su forma de pensar, pero la orden que hay es que todo el que tenga hasta los 25 años y no esté haciendo nada, tiene que irse para el ejército. Miren ustedes. Entonces es una situación lamentable, lamentable, lamentable. No sé, ¿qué pensarán ustedes? Los escucho. ¿Quién quiere intervenir? Julián, María Elena, que ha tenido... yo quisiera, digamos, preguntarle acerca a usted qué opina, pues cambiando como sí cambiando como de tema, pero no de crisis, porque seguimos en la misma crisis, ¿cierto? Pero, sí, digamos, yo estoy muy asombrado porque, pues, yo, digamos, hoy escuché en la W Radio acerca de la problemática que hay con lo de las mingas colombianas. Se me hace, pues, como que muy difícil de aceptar que hayan cancelado, pues, estas protestas, el mismo gobierno culpando, pues, a los indígenas y cancelándoles, pues, el derecho a protestar, pues, por medio de excusas como que conglomeraciones y de COVID, que están como que vandalizando, por decirlo así, estas protestas, los mismos indios. Entonces, quería opinar, a ver usted qué sabe acerca de esto o qué opina pues usted, porque pues también me parece que es un tema injusto y que el gobierno, como cosa rara, pues no sé, como que no da cara, pues. Santiago Moreno, gracias por la pregunta. Volvemos al mismo tema, es un tema de poder. Cuando el gobierno es incapaz, se las inventa y está diciendo, claro, esas mingas pueden ir infiltradas. ¿Por qué? Por guerrilleros.
Pero hay un problema, que yo ya lo había, no sé de aquí de este grupo que vio conmigo problemas de la historia de Colombia. Cuando en el módulo dice que conquista de América, el descubrimiento de América, yo sé que si les pregunto a todos quién descubrió América, todos lo que nos enseñaron como borritos, Cristóbal Colón. Los indígenas lo saben, no de ahora, sino de miles de años atrás, que ellos no fueron descubiertos. Ese cuento del descubrimiento de América es un cuento de tema geopolítico de la Edad Media, donde había una lucha de las grandes potencias del mundo por descubrir territorios. Aquí lo que hicieron, vinieron, fue por eso en estos días cuando se rebotaron allá en el Cauca, que tumbaron esa imagen de ese colonizador, de ese conquistador, es porque los indígenas dicen que ellos se les robaron toda la cultura, se les robaron sus riquezas, vinieron y se apoderaron sus tierras, vinieron y acabaron con lo poco que los indígenas tenían. Los indígenas en Colombia tenían toda una estructura social, una estructura económica. Sencillamente, lo que pasa es que a medida, ¿qué pasa conmigo? Yo ya he escudriñado y he buscado, es que yo no me quedé detenido. Yo ya con mis 57 años no me he quedado en un solo punto. Yo he ido a libros de historia como lo ha hecho John Amortegui. Y nosotros no tragamos entero. Y sabemos que la historia, en los anales de la historia, han contado. ¿Qué vino esa gente? Imagínense que Cristóbal Colón, ¿qué trajo en las carabelas? En las carabelas, en los barcos. Trajo los presos que estaban detenidos porque él le pidió ayuda al Estado y la reina le dijo, yo no tengo plata. Y él le dijo, pues si quieres esos que están condenados ya tantos años, yo me los llevo porque lo más seguro es que no volvamos. Y vinieron aquí como locos y empezaron a violar indias y a violentar el estatus de los indígenas y se apoderaron de todo. Los conquistadores no eran ningunas peritas en dulce. ¿Y sabe toda esa tradición de poder dónde está ahora? En el Estado colombiano, eso no se ha perdido. Los virreyes y todo eso, lo que yo decía en el artículo, son una cantidad de familias que han venido legislándole. Miren, el papá de Lleras, la familia Lleras lleva muchos años en el gobierno. Ahora Paloma Valencia, su papá fue presidente, o su tío, su abuelito fue presidente. En este país nos han tenido acostumbrados a eso. Entonces, ahora cuando llega una minga a protestar, porque es que ¿qué están haciendo, Dios mío, en el Cauca? Están permitiendo la fumigación con glifosato, pero están permitiendo, miren, si el gobierno colombiano tuviera las pelotas bien puestas, perdónenme las niñas que están en el grupo, nosotros con 2 o 3 aviones Cafir que manden y cojan esos narcotraficantes que están haciendo daño en esa zona, de una los eliminan, con el avión fantasma los ubican, así como eliminaron tantos guerrilleros, con el avión fantasma y con aviones Fakir, desde el aire los eliminan y los acaban, pero no hay un interés. ¿Quién del gobierno es que está interesado en eso? No sabemos. Es que Colombia se convirtió en un narcoestado. Por eso, Esteban, eso es un narcoestado. Eso lo único que les interesa es mandar kilos de coca de aquí para otros países mientras ellos se enriquecen y a nosotros nos quieren quitar todo, para ellos cada vez volverse más ricos. Por eso es que en las marchas los callan, los reprimen, porque por eso es que no quieren que la gente estudie, que sigan así, perdón la expresión, pero que sigan brutos, con los ojos cerrados. Sí, entonces cuando hacemos un encuentro como este, que es un módulo donde tenemos que hacer un conversatorio, mucho cuidado con que los muchachos hay que opinar, hay que enrutarlos para que sigan siendo los mismos borreguitos de siempre. No, en Uniremington no vamos a permitir eso. Y desde la semana pasada que tuvimos la reunión con el director nacional de Humanística, nos lo hicieron saber. Tenemos que preparar, tenemos que entregarle competencias serias a nuestros estudiantes porque el futuro de Colombia está en riesgo y ustedes son los únicos que pueden ayudar a Colombia a enfrentar ese riesgo, porque no podemos seguir siendo manipulados y manejados por esos mismos gamonales que están en la política nacional. Bueno, muy bien, Santiago, gracias por la pregunta. Espero, lo peligroso de esas mingas es que pueden ir infiltradas. Allí van campesinos y van indígenas que van buscando
realmente algo en relación a su descendencia y en relación a su cultura. Pero el problema es que se infiltran los malos, los que quieren hacer daño, los que quieren que no haya paz en el país. ¿Quién más quiere participar? Julián, María Elena, Tatiana, alguno, Luisa, Carlos Steven Magón, que fue el primerito, que siempre llega de primero a clase, Andrea Castaño. ¿Quién quiere? Daniela López. Profe, Julián. ¿cómo ha estado, profe? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, profe. Pues la verdad, profe, usted nos ofrece un panorama muy desalentador. La verdad es que todo lo que usted comenta ahí, pues, es prácticamente la verdad. Estamos viviendo en una Colombia que en realidad ya no cabe más de la corrupción, ya no da pues como mucho más esperanza. Pero entonces, en ese caso, profesor, yo quería hacerle dos preguntas. Señor. La primera sería, está muy desalentador el tema político porque pues en realidad todas las personas que están compitiendo por el poder, pues que en este caso llegar a la presidencia es el poder. Entonces, ¿cuál sería el candidato ideal sabiendo que pues todos llegan al poder y ahí es donde se corrompen? Entonces, ¿cuál sería el indicado? ¿Qué muestras nos darían a nosotros para decir ese sí es? Como para poder uno tener una ventaja y saber que hombre va por el lado ideal, de lo que es la democracia, ¿no? La sana democracia. Porque que no sea así como vamos, pues todos los políticos no nos van a servir a nosotros. Juli, es que yo pienso que ningún político nos va a servir porque pues un gobierno corrupto siempre va a existir desde que el pueblo sea corrupto. Como dice el profesor ahora que, digamos, nosotros nos hemos, bueno, pues yo por el momento no y tampoco pienso hacerlo, pero que se han dejado comprar por mercados, que por un par de ladrillos y todo eso. Entonces, un político ideal nunca va a estar desde que el pueblo no cambie. Pues eso es lo que yo pienso. Profe, pero yo pienso también que, digamos, en lo de las votaciones existe un monopolio muy impresionante. Yo pienso que las votaciones o el método de votar acá en Colombia es demasiado desorganizado, demasiado vulnerable, pues, como para esas entidades que lo alteran, ¿sí? Entonces, pues es increíble que aún no se haya como que mejorado en ese aspecto, que es como el aspecto de elegir a un verdadero presidente y que sea incluso hoy en día, por ahora, con cartoncitos, con papel, o sea, es algo demasiado desechable, pues, perdone la expresión. Miren, la vez pasada el pueblo ganó y ganamos en las urnas y el resultado final es que perdimos, que porque faltaron 600.000 votos es que para encontrar la media. Eso lo acomodaron en el Estado. El problema es ese. Y yo le respondo a Julián, yo no veo ningún candidato, porque los veo, imagínense que parece que los candidatos, parece que fuera Santos, la loca de Pereira, que es el presidente Gaviria, y Álvaro Uribe son los que colocan los presidenciales en el país, ellos son los que nombran a dedo. Es que ese es el problema, y yo no veo a ninguno. Empezando de que todos arrodillados hacia, miren lo que dijo ese presidente Trump esta semana, cómo es que nosotros no tenemos una ministra de Relaciones Exteriores que siente un precedente, que hable. Es más, hoy salieron es que las 50.000 visas que va a entregar el gobierno en una amnistía y de una vez nos sacaron a nosotros, los colombianos no pueden participar en eso. Y los gringos vienen a Colombia y hacen y deshacen, roban, violan. Y no solo eso, profe. Sí, Aleja. Interrumpirlo. Y Tranquilo. no solo eso, no solo en lo de las visas, sino que han habido muchísimas ofertas, oportunidades tanto de estudio y laborales, por ejemplo, para Canadá, y siempre son países, o sea, escogen hasta Ecuador, cosas así, y Colombia no, para nada. Nada, porque tenemos una mala imagen. ¿Y quiénes son los culpables de esa mala imagen? Los políticos colombianos.
Mire qué hace RCN y Caracol, presentar todo el año telenovelas, sabiendo que en Colombia tenemos cosas tan hermosas, culturales. Miren, yo que trabajo en el sector turismo, muchachos, se los digo, y si alguno lo ha oído, por favor, compártalo. Los extranjeros vienen y se van felices, maravillados. Y si no, pregunten cómo ha aumentado en Cerritos la colonia de extranjeros. Tenemos españoles, franceses, belgas, gente que se ha venido a vivir a patrimonio cultural cafetero. Ellos mismos dicen, el problema de Colombia es, hace poco tuve aquí a un infectólogo americano y me dijo, a mí me duele, porque yo veo que el tratamiento que le da mi país a ustedes los colombianos no está a la altura de lo que ustedes nos dan a nosotros. Me duele. Mire ese presidente Trump, que el país más consumido, más productor del mundo, y dice Colombia, gracias a Dios lo frenaron. Le dijeron, frene usted que es el más consumidor, es que usted no tiene controles. Controle la droga ya. ¿Qué pasa cuando un producto no se vende? Se tiene que acabar, entonces acaben allá con la venta de marihuana y de cocaína. Pero es que Estados Unidos muy vivos. Ellos saben que eso es lo que deja la plata. Y a mí que en el mundo me pregunten qué país del mundo no se ha lucrado el narcotráfico, y le cuento pues que son contaditos con los dedos de las manos. Porque todo mundo, todos los países del mundo de una manera u otra se han lucrado del narcotráfico. Lastimosamente, tenemos unas tierras hermosas, muy productivas. Y así como fue la coca, que hubiéramos sembrado y llenado el mundo de aguacates o de otra fruta para que nos hicieran el reconocimiento. Y somos la despensa del mundo. Y ni siquiera eso nos lo reconocen. Porque vaya usted a un mercado europeo para que vea un plátano, un banano, las papas, todo es de Colombia y es lo más costoso. Y los productos centroamericanos que también los llevan son de menor precio porque los sabores no son lo mismo. Entonces es muy triste, muchachos, es muy triste porque falta una clase dirigencial que le duela al país, que se ponga serio. Miren ese, Dios mío, esa conferencia que dio el presidente Duque ante las Naciones Unidas. Hombre, a mí era mejor haber colocado a un niño de primaria que la diera que colocarlo a él. Pues que estamos felices porque tenemos 5 páramos y que yo no sé qué. No dijo nada interesante. Ahora ese presidente, ese ministro de Defensa, sabiendo que cómo cometen esa atrocidad de matar esos 2 policías a ese señor, independientemente que fuera lo que fuera, y hacer uso arbitrario de la autoridad. ¿Y cuántos desaparecidos hay en Colombia por uso arbitrario de la autoridad? Y que él no tenía que pedirle perdón a nadie. Sabiendo quién es Carlos Holmes Trujillo, un arrodillado del Valle del Cauca, un político arrodillado del Valle del Cauca. Entonces es muy lamentable, pero muy lamentable, muchachos, se los digo de corazón. Y Julián, yo no veo un candidato, yo no sé qué irá a pasar. Yo le cuento que yo estoy ahora anonadado. ¿De ver qué? De ver la falta de capacidad. Aquí, yo no sé, yo a veces pienso, esa institución que hay, que es que la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, ¿qué tipo de funcionarios son los que están educando? Gente sin principios, faltos de ética, sin falta de conocimiento. Uno va a cualquier entidad del Estado, aquí, llámese la que llámese, y se burlan de uno en la cara, y no pasa nada. Y cuando uno denuncia, está metido en la berraca, está en problemas. Porque dicen que el denunciador... Creo que eso es porque es la misma rosca. Por eso, pero tenemos que, Andreita, pero tenemos que acabar con esas roscas. ¿Cómo? Sí. Esa es la pregunta de Julián, ¿cómo vamos a hacer? No sé. No sé. Que es que, con lo que hablábamos la vez pasada, puede que haya gente que realmente tenga buenas intenciones. Sí, pero la tuercen o la amenazan. Entonces yo digo,
La única escapatoria que veo, colocar como la China. La China luchó mucho con eso y dijo, bueno, entonces hasta aquí llegamos, pena de muerte para los políticos que se tuerzan. En Colombia Profe, no hay en Colombia no hay pena de muerte desde 1912, pero no sé. Carlos Magón, cuéntame. profe, y si ellos mismos son los que ponen las leyes, ¿cómo podríamos hacer nosotros para establecer eso? Tendríamos que hacer un cambio en la Constitución Nacional. Que alguno saliera con eso, porque es que, mire lo de Aida Merlano, el caso de Aida Merlano que la está protegiendo el gobierno venezolano, a ella la iban a matar, porque ella iba a contar todo lo de esa familia de la costa cuando compraron los votos a 50.000 pesos. Y a ella había un plan para matarla en la cárcel y por eso se voló y se les voló. Pero el problema en Colombia es un problema bastante, pero bastante delicado. Miren, ahí estoy leyendo ese es que leí lo del cartel de la toga y ahora estoy en el cartel de la Policía Nacional, eso que pasó hace 2 o 3 años. Y aquí estaba ahora con esto, con la construcción de la paz, el libro de la terminación del conflicto. El que redactó esto es un mago, pero aquí hay muchas cosas que yo sé que no se van a cumplir. ¿Por qué no se van a cumplir? Porque el Centro Democrático no va a dejar. Profe, es que hay, aparte de ahí, qué tristeza, que para cada cosa hay un cartel, imagínate. Qué horror, Sí, qué increíble. desilusión. Una desilusión. Entonces yo digo, tenemos que construir una Colombia nueva, porque vea, yo les cuento muchachos, una vez estando en Costa Rica me tocó ponerme a pelear con un policía de migración en Costa Rica, en Puerto Limón, porque me dijo cuando me bajé del barco, yo iba en un crucero, me dijo, si usted no tiene visa americana, no puede entrar a Costa Rica. Y yo le dije, vea, en Colombia se subieron más de 1.500 personas. Yo tengo visa americana, pero ya no quiero entrar a su país. Pero la gente que viene aquí, hay colombianos que nunca se han presentado, porque es que todo el mundo cree que es que Estados Unidos es la maravilla. Yo no he estado interesado. Me dieron la visa y no estoy interesado en ir a Estados Unidos y ahora menos con ese peniteñido que hay en la presidencia. Es más, nosotros en Colombia, imagínense, yo no sé si ya les había contado esto, son 198 naciones en el mundo y solamente 87 no nos piden visa a nosotros, de resto todas las naciones nos piden visa. Y aquí entra el perro y el gato, pues viene un noruego, los de Migración Colombia se les caen las nalgas porque llegó un noruego, viene un norteamericano y le faltan sale pues, viene otra persona y nosotros pidiendo visa para ir a todos los lugares del mundo. Es que nos falta calzones. A los políticos colombianos les falta más integridad, más coherencia y más que les duela más el país. No sé, pero lo que dice Julián, no, yo no veo como alguien que diga uno, en un momento pensé que Paloma Valencia podía ser, pero cuando se torció tanto, yo dije, qué pesar, ya las mujeres, la vicepresidenta, qué pesar, cuando nos llamó atenidos, la perdió, porque más atenida que ella, que lleva tantos años en la política y nunca ha hecho nada por el país, apague y vámonos. El presidente Gaviria la embarró en su momento y yo no sé por qué sigue todavía, que es que jefe del Partido Liberal. Y el otro que acabó de salir, el presidente Santos, con sus libros y con sus cosas y con su premio Nobel que compró. O sea, porque yo no veo. Fajardo de pronto estaba ahí dentro de esa baraja de candidatos, pero la embarró. Más corrupto también. Ese ya está torcido también, ese no. Será el que sonaba antes, pero no. Pero la embarró. Y Petro nos quiere llevar al socialismo, pero para después hacernos así, pistola, lo que hacen siempre. Miren, yo estuve en Cuba y después de conocer lo que pasó en Cuba, cuando usted se baja del avión, parece que se hubiera devuelto en el tiempo, 60 años. Ajá, yo también, profe, y a mí me pareció... ¿Vio la pobreza de Cuba? Profe, una cosa increíble. Para decir Raúl Castro y Fidel Castro, que en paz descanse.
¿no? que es un paisazo y que mira la cantidad de cubanos pasando por Colombia para llegar a Estados Unidos. No, profe, y lo otro, o sea que es bastante marcado el tema, la iglesia y la política. Los Sí. únicos edificios lindos son esos. Claro, De no es resto, más, pues, es no es caído, más, no es todo es más, caído horrible. todo es viejo. Imagine, ve uno carros hasta del Sí. año 50, del año 40, Ujú, y que es ujú. que Cuba la maravilla. Entonces ellos nos quieren hacer los socialistas. Mire, Rusia dio el giro, Rusia ya no es ni socialista, Rusia ya es un país capitalista. El presidente Putin sabe que el mundo del dinero es lo que manda hoy en día la parada en el mundo. Él lo sabe. Y entonces ya empezó, claro, está de aliado con Venezuela porque detrás de Venezuela está el petróleo. Y ha querido, como al lado de Venezuela está Colombia, y Colombia tiene el recurso ambiental más grande que pueda tener en la humanidad, que es el agua. Entonces, por eso China y Rusia le están apuntando, nos hacemos por allá en un ladito, cerquita a Colombia, por si llega a pasar algo. En 20 años el problema del mundo va a ser el agua. Alejandra Gudelo, cuéntame. Pues ojalá, profe, por lo menos ese presidente ha demostrado que es muy inteligente, es demasiado Putin, estratégico. sí, Sí, muy señor. estratégico es Putin, pero no le ha dado gabela a nadie. O sea, ha manejado las cosas, pero no le ha dado gabela a nadie. Aunque dicen por ahí en los mentideros que Rusia también tiene un problema bien, es que el problema dirigencial en el mundo que tiene problemas de corrupción. Hay que esperaremos y veremos a ver qué pasa. Bueno, muchachos, entonces no, listo, son las 8:14, falta un minutico. Me alegra saludarlos, gracias a todos por participar. Espero que se lean el documento, vean el documental y me mandan el dato. Y me mandan también la reflexión en relación al documento de qué está pasando en la política colombiana. Eso que ahora algunos aquí interpretaron, ya lo van a hacer de manera formal en una hojita, en 2 hojitas, y me lo envían al correo y ahí voy siguiendo con lo... Valentina, ¿cómo? Pero, profe, ¿Hasta cuándo hay plazo? Hay plazo hasta dentro de 8 días, pero por favor envíenme en todos los documentos. Me los van enviando, listo. Pero a su correo. A mi correo, carlos@fune.org. Bueno, muchachos, me alegra. ¿Cómo, Alejandra? Por el correo en WhatsApp. Sí, no, por el correo de FUNE, porque yo tengo que guardar la evidencia para la universidad, Esteban. No, sí, pero puedes poner ese correo en el chat de WhatsApp, por favor. Sí, ya ahora se lo coloco, listo. Sí, profe, gracias. Bueno, me alegra saludarlos, feliz noche, Alejandra. Bueno, profe, muy amable, pues. Gracias, profesor, feliz noche para usted también, a los compañeros. Bueno, feliz noche. Chao, Feliz noche, un abrazo. Bueno, que Dios los bendiga. Chao. Nanita. Chao, profe. Bueno, ya subo.